uso de la palabra el senador Miguel Romo. Gano, si es mayoría simple, como si no esta gane la otra. El foro que... Con su venia, señor presidente, en nombre de mis compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos, tengo a bien presentar a ustedes el dictamen aprobado en Comisiones Unidas respecto de la modificación a diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio, de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En principio, debo decir que el objetivo primario de esta pieza legislativa tiene que ver con una regulación más óptima de los derechos de las audiencias, precisamente frente a los sujetos obligados de dicha ley. Así, por un lado, proponemos que se consolide el marco de protección y equilibrio respecto del respeto a la libertad de expresión. Por otro, consideramos relevante se precise en la ley el alcance de los derechos de las audiencias en relación con esta importante libertad. En ese contexto, consideramos viable centrar la actuación del Instituto en asuntos trascendentales que incidan en beneficio de las audiencias y de los consumidores para así evitar que se distraiga en asuntos que se alejen de su quehacer fundamental y por el contrario generen polémica en cuanto a la libertad de expresión, al periodismo nacional, así como impedir un trato discriminatorio a productores de contenidos audiovisuales o radiofónicos nacionales. Al efecto, debe tomarse en cuenta la libertad de expresión, que es un derecho muy amplio. Los instrumentos internacionales concuerdan que esta libertad comprende el derecho de manifestar por cualquier medio de expresión, sin limitación de fronteras, ideas e informaciones, como lo señala el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En congruencia con lo anterior, en el dictamen que se propone a su consideración, se reconoce que bajo las disposiciones vigentes se limita la libertad de expresión y la libertad editorial de periodistas, locutores y comunicólogos. Recordemos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos precisa en su artículo 19, y cito: toda persona tiene la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección. Ahora bien, no obstante que se encuentran pendientes las controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias, para este Senado es fundamental fortalecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en el sector de las telecomunicaciones,
por lo que esta reforma plantea precisar de mejor forma las atribuciones del instituto y las obligaciones de los concesionarios de cadenas de televisión abierta y de paga y la radio pública respecto de los derechos de las audiencias. Sin lugar a dudas, deben protegerse los derechos de las audiencias, pero estos no pueden limitar ni restringir cualquier otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las audiencias mecanismos que regulen contenidos y forma de hacer dichos contenidos. Así como lo sostiene la minuta que hoy aprobamos, con estas modificaciones, el Poder Legislativo Federal da respuesta sobre un problema concreto y particular sobre la posible vulneración y amenaza de la libertad de expresión. Asimismo, compartimos las consideraciones expresadas en el dictamen de la colegisladora respecto a que un régimen de sobreregulación por parte del Estado atentaría contra la libertad de expresión de comunicadores y medios, así como del derecho a la información de las audiencias. Esto es, deben protegerse los derechos de las audiencias, pero estos no pueden limitar ni restringir otro derecho, por lo que es impreciso limitar el ejercicio de la libertad de expresión para imponer en pro de las mismas. Por las anteriores consideraciones, las comisiones dictaminadoras nos pronunciamos por proteger sendos derechos constitucionales, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias, sin dejar de lado que este último deviene como consecuencia del primero. Finalmente, destaco algunas de las modificaciones legales que consideramos consolidan tanto la libertad de expresión como, en su caso, también el de los derechos de las audiencias. El instituto, dice el dictamen, podrá ejercer las facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias para, en su caso, imponer las sanciones conforme a la ley. Se respeta el derecho de las audiencias en cuanto a que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa. En su código de ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición anterior, y éste se difunda en el portal de Internet de cada concesionario. Serán presentados al Instituto para su inscripción en el registro público de los concesionarios. También señala este dictamen que el Código de Ética tendrá por objeto informar al público en general la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada uno de los derechos de las audiencias. Finalmente, también precisa que el instituto deberá garantizar que los concesionarios de uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, libertad programática, libertad editorial, y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Es cuanto, señor presidente.